Residentes, y pues les comunico que en Facebook nos dimos cuenta que incluso nos ven en otros países. Muy buenas noches. A tiempo de iniciar esta sucesión mensual del Colegio Mexicano de Urología, le damos la más cordial bienvenida a esta sucesión mensual de la sección Centro, presidida por el doctor Ernesto Ruiz Rueda. Como primer punto tenemos la lectura del orden del día, la cual al punto indica presentación de casos clínicos a cargo de los médicos residentes, la sesión académica con el tema prostatectomía radical abierta y laparoscópica por los doctores Félix Santella Torres y Fernando León Arellano. A continuación tenemos lectura del ganador del concurso de médicos residentes y finalmente la lectura del acta anterior y asuntos generales y el ambiguo patrocinado por la empresa Reisa. Bien, vamos a invitar al doctor David Hurtado Girón para que nos dé cuenta de su caso clínico. Bueno, buenas noches, soy el doctor David Hurtado Girón. Vamos a presentar el siguiente caso. Es un paciente masculino de 32 años de edad, originario de la Ciudad de México, niega tabaquismo, niega alcoholismo. Como antecedentes de importancia para el caso, tiene antecedente de mielomeningocele y secundario a esto presentó vejiga neurogénica que ameritó tratamiento mediante cateterismo intermitente, limpio intermitente, presentando como complicación a esta estenosis de uretra, que ameritó como tratamiento quirúrgico formación de conducto de Mitrofanov. Como antecedente tiene litiasis coral bilateral desde hace 10 años, que presentó exclusión renal derecha, meritando nefrectomía derecha el 15 de febrero del 2016, continuando seguimiento en su Hospital General de Zona. Como padecimiento actual con nosotros fue referido para continuar su tratamiento, para tratamiento especializado. Bueno, como parte de los estudios que se le solicitaron de manera rutinaria, encontramos con una glucosa de 118, creatinina de 1.1, documentando que al momento de su valoración por nuestro servicio, la creatinina en este momento se encontraba en 1.1. Más adelante veremos la comparación posterior al tratamiento que se le otorgó. Dentro de los estudios que se le realizaron, se le realizó una tomografía simple computada, con contraste vía oral, en donde se encuentra la ausencia quirúrgica del riñón derecho con la falta de alineación de las vértebras lumbares y dorsales, encontrando un lito coral completo con dimensiones de 65 por 45 por 44 milímetros de 1200 unidades Hounsfield. Posteriormente se le realizó un gamagrama renal con diurético MAC3, en el cual se encontró un flujo plasmático efectivo de 123.16 mililitros minuto. Bueno, por las condiciones del paciente se le realizó una espirometría, la cual se encontró normal, siendo valorado por el servicio de neumología sin contraindicación para el procedimiento. ¿A qué nos enfrentamos con este paciente? Es un paciente masculino, monorreno quirúrgico izquierdo, con antecedente de rotoescoliosis y litiasis coral completa izquierda. El tratamiento que nosotros le ofrecimos fue una nefrolitotomía percutánea izquierda en posición supina, guiada por ultrasonido. Como marcas de referencia que se tomaron fue el 12º arco costal, la cresta ilíaca y la línea axilar posterior. Se realizó una punción guiada por ultrasonido con técnica transversa en cálices inferiores, lo cual solamente se requirió un solo tracto, realizando la tricia del 90% del lito, dejando una nefrostomía, la cual fue retirada a los 21 días. Durante su seguimiento podemos notar que la creatinina realmente no se incrementó demasiado. El seguimiento se le dio a los 3 meses, encontrando una creatinina de 1.3 sin alteraciones en los demás estudios. Esta es la tomografía de control, en donde encontramos un lito residual en cáliz inferior con dimensiones de 10 por 8 por 6 milímetros de 8 unidades Hounsfield. Se le realizó igual a los 3 meses un gamagrama renal con DTPA, encontrando un filtrado glomerular de 60 mililitros minuto, que equivale al 100%.
Bueno, ¿qué ventajas nos otorgó la técnica guiada por ultrasonido respecto a la fluoroscopía en este paciente en especial? Se redujo el tiempo de radiación y esta técnica nos permite visualizar de manera más concreta los órganos adyacentes para evitar lesiones al momento de realizar la punción. Se disminuyen los costos del procedimiento y se permite evitar lesiones vasculares a la aplicación del Doppler, al igual que permite identificar los cálices anteriores y posteriores, que es la principal diferencia con la fluoroscopía. Al igual es el método de elección para pacientes embarazadas y en pacientes pediátricos. Dentro de la revisión nos encontramos con un estudio multicéntrico en el cual analizan 15 casos de pacientes con malformaciones, tanto rotación renal, riñón en herradura y escoliosis, en los cuales llegaron a la conclusión de que el método guiado por ultrasonido es el más eficaz y seguro en estos pacientes, ya que en el total de los 15 pacientes, solamente uno requirió transfusión de hemoderivados. Del total, el 55% de los pacientes quedó libre de piedra al primer procedimiento, el resto requirió tratamientos auxiliares, ya sea litotricia extracorpórea o una segunda nefrolitotomía percutánea. El siguiente estudio es un estudio en el cual compararon el tratamiento mediante cirugía percutánea y mini percutánea, en el cual se valoraron 15 casos, 8 de los cuales fueron mediante nefrolitotomía percutánea de 24 French, el resto fue de 18 French. En el total de los casos, solo 4 de 24 French requirieron transfusión de hemoderivados, 2 de mini percutánea requirieron transfusión de hemoderivados y realmente todos los tractos fueron realizados mediante punción guiada por ultrasonido, llegando a la conclusión que en este tipo de pacientes es ideal realizar el procedimiento mediante ultrasonido. En el siguiente estudio, se compararon 15 pacientes con escoliosis en un centro en el cual compararon la cirugía guiada por ultrasonido y cirugía guiada por fluoroscopía. Del total de los casos, el 10% de los guiados por fluoroscopía quedaron libre de piedra y el total por ultrasonido fue resuelto con una sola punción. Bueno, sería todo. Agradecemos la presencia del doctor David Hurtado y invitamos a la doctora Miriam Natalie Magos Aquino para que nos dé cuenta de su trabajo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Natalie Magos Aquino y el día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente femenino de 30 años de edad, la cual es originaria y residente de Pachuca, casada, católica y de escolaridad primaria incompleta. Dentro de sus antecedentes personales relevantes para el caso, en los heredofamiliares, su abuela materna finada por cáncer cerebral y su madre finada por complicaciones de aborto. Dentro de los no patológicos, alcoholismo y tabaquismo negado, de ocupación actual, cocinera. De los antecedentes gineco-obstétricos de importancia, gesta 4 con 4 abortos, una pareja sexual sin método de planificación familiar y también llama la atención la presencia de ciclos irregulares de hasta 50/3 en promedio con amenorreas de hasta 2 meses. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, niega diabetes e hipertensión, sin embargo refiere en el año 2005 diagnóstico de epilepsia no especificada, la cual es tratada con carbamazepina y lamotrigina, suspendida hace 3 años por mejoría clínica. Sin embargo, refiere nuevamente cuadro de convulsiones tónico-clínicas en 2 ocasiones hace 3 meses, la última hace 1 mes, por lo cual de manera empírica reinicia el tratamiento.
Dentro de sus antecedentes urológicos de importancia, refiere cuadros de hematuria en el año 2007, 2 episodios, la hematuria macroscópica formadora de coágulos filiformes con duración menor a 24 horas sin presentar nuevos eventos. Niega lituria, niega RAO y niega infecciones de repetición. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, en septiembre de 2007 se le realiza una nefrectomía radical izquierda por un probable tumor renal izquierdo, la cual se realizó en su Hospital General de Zona, con un RHP de una neoplasia quística epiteloide con patrón angiovascular. Del 2013 al 2017, 4 alegrados uterinos instrumentados por abortos incompletos. Ella inicia padecimiento actual hacia febrero de 2017 con protocolo de estudio por abortos múltiples, por lo cual le realizan un ultrasonido abdominal en donde documentan la presencia de un tumor renal derecho, motivo de envío a la consulta externa de nuestra unidad. Actualmente la paciente se refiere asintomática, sin ningún síntoma urológico de relevancia. A la exploración física dirigida, la somatometría está en parámetros normales, el estado funcional es adecuado, no se palpan tumores ni tampoco adenomegalias. Sin embargo, en la imagen que observamos llama la atención la presencia de múltiples lesiones centrofaciales aumentadas de volumen, de la menor de 0.5 centímetros y la mayor de 1.5 centímetros, que son sugestivas de fibromas faciales. Dentro de los estudios de laboratorio iniciales, la biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática y los tiempos de coagulación se encuentran normales. Sin embargo, también llama la atención la presencia de una depuración de creatinina en orina de 24 horas de 57.7 mililitros por minuto. En los estudios iniciales, una tomografía abdominopélvica simple y contrastada, que es con la que llega a nuestra unidad, en la cual podemos observar a nivel de la unidad renal derecha múltiples nódulos, el menor de 5.7 centímetros y el mayor de 7.3, los cuales realzan discretamente la aplicación del medio de contraste. Sin embargo, ninguna lesión realza a más de 8 unidades Hounsfield, sugestivas de un angiomiolipoma en riñón único. Y ante el protocolo de estudio por cuadros de epilepsia de difícil control, se realiza una resonancia magnética de cráneo, en la cual podemos observar a nivel de la pared lateral de los ventrículos derecho múltiples imágenes sugestivas de amartomas subependimarios. Hasta el momento nos enfrentamos a una paciente femenino en la tercera década de la vida, la cual inicia protocolo de estudio por abortos de repetición. Sin embargo, llama la atención en los antecedentes una neoplasia renal izquierda quística epiteloide con componentes de angiomiolipoma. A la exploración física dirigida nos llama la atención también la presencia de lesiones faciales de características de fibromas, así como epilepsia de difícil control y en este momento un angiomiolipoma en riñón único. Con estos antecedentes clínicos, integramos diagnóstico de enfermedad de Bournonville o bien llamada esclerosis tuberosa, la cual recordemos que se integra el diagnóstico con criterios mayores y menores. En este caso, nuestra paciente presenta 3 criterios mayores: angiofibromas faciales, angiomielipomas renales bilaterales y nódulos subependimarios. Dentro de los criterios menores, también la presencia de fibromas intraorales, por lo cual se establece un diagnóstico clínico. Sin embargo, se interconsulta al servicio de genética, quienes consideran que ante los evidentes hallazgos clínicos no es necesario realizar la variante del test molecular del TCC1 o TCC2, ya que esto no cambia ni el abordaje ni la terapéutica que se le podría ofrecer. Urológicamente se inicia tratamiento conservador del angiomiolipoma renal, ya que no tiene datos sintomáticos ni tampoco de hemorragia aguda, con inhibidores del emetor, en este caso sirolimus. Se interconsulta al servicio de neurocirugía, quien considera prudente la vigilancia de los amartomas. Dentro de la revisión de la literatura, tenemos que la esclerosis tuberosa es una entidad autosómica dominante con una prevalencia mundial estimada de 700,000 casos. La alteración principal se encuentra a nivel de los cromosomas 16 y 9. La tríada clásica característica es la tríada de Box, sin embargo, esta solo se presenta del 30 al 40% de los pacientes. Sus características principales son los angiofibromas, el retraso mental y la epilepsia de difícil control, siendo este último dato clínico el más prevalente. Recordando un poco de la fisiopatología, la alteración se encuentra a nivel de los genes supresores tumorales del TCC1 y del TCC2. Estos a su vez van a codificar 2 proteínas importantes, la amartina y la tuberina. Estas 2 van a formar el complejo llamado amartina-tuberina, que va a jugar un factor fundamental en la vía de señalización diana de rapamicina en célula de mamífero, o bien abreviada mTOR. La proteína mTOR es una sinasa que lo que va a desempeñar es un papel central en la proliferación celular y el tamaño celular, así como la alteración, excitación, inhibición y un aumento en la angiogénesis, lo cual explica las múltiples manifestaciones clínicas que se presentan en este tipo de pacientes.
que bueno, se dan sobre todo a nivel de piel, sistema nervioso central y trastornos de la reproducción, abortos hasta en el 60%, ciclos irregulares en el 70% y amenorreas en el 40%, que recordemos fue la forma de presentación inicial de nuestra paciente. Enfocado un poco más al urológico, dentro de las manifestaciones renales son sumamente importantes, ya que competen la segunda causa de muerte en estos pacientes, precedidas de las alteraciones a nivel del sistema nervioso central. El 80% de ellos presentan cierto grado de lesión renal a los 10.5 años de diagnóstico, y las alteraciones principales son los angiomiolipomas en un 85%, cáncer renal, sobre todo células claras, angiomiolipomas malignos, oncocitomas o quistes epiteliales en un menor porcentaje, los cuales, bueno, recordemos que presentaba la paciente junto con angiomiolipomas renales bilaterales. Algunos de los artículos más relevantes para este padecimiento, el inicial, es un artículo que nos habla acerca del impacto de los angiomiolipomas renales en la filtración glomerular en pacientes con esclerosis tuberosa. Este es relevante ya que el seguimiento es muy prolongado a 1.266 días, es retrospectivo, estudiaron a 122 pacientes y bueno, ellos encontraron que en el periodo de seguimiento el 44% presentaron hemorragia, requiriendo el 58% nefrectomía parcial o total y el 42% embolización selectiva. Identificaron algunos factores adversos como riesgo de sangrado, la edad menor a 30 años, los angiomiolipomas mayores de 4 centímetros y múltiples, el sexo femenino y la mutación a nivel del TCC2. Ellos ejemplifican con este caso clínico en el que podemos observar una paciente de 31 años en los cortes coronales y axiales. Vemos que a nivel de las unidades renales bilaterales hay imágenes bastante importantes en cuanto a dimensión sugestivas de angiomiolipomas. Sin embargo, si se observa un poco en la curva del gamagrama renal que se realizó con MAC3, observamos que tanto la fase de captación, concentración y eliminación se encuentra conservada, por lo cual ellos concluyen que la adecuada función renal depende más bien del aporte vascular, de que el angiomiolipoma no infiltre el parénquima renal y que su crecimiento sea más bien por expansión y no por compresión. Otro consenso que también es relevante tocar, ya que es el único que existe a pesar de que es el año 2012, en cuanto a la Sociedad de Nefrología y el abordaje de la esclerosis tuberosa en cuanto a la patología renal. Aquí siguieron a 341 pacientes con diagnóstico de ET, 105 tenían patología renal al momento inicial del diagnóstico, insuficiencia renal crónica en un 35% y de este porcentaje el 38% era secundario a angiomiolipomas. Identificaron también algunos factores de riesgo de sangrado, que no distinguen mucho respecto al estudio previo, excepto el crecimiento mayor a 5 milímetros por año y los aneurismas en arteria renal mayores a 0.5 centímetros. Ellos concluyen, por lo tanto, en estas guías que hay que obtener una imagen inicial, así como un asesoramiento en la función renal, y de acuerdo a la forma clínica de presentación se puede hacer un manejo inicialmente conservador, excepto que existan casos de hemorragia aguda, en lo cual, pues bueno, se prefiere la embolización selectiva y un ciclo de corticosteroides de 7 días. Sin embargo, si el angiomiolipoma es creciente pero es asintomático, se prefiere los inhibidores del mTOR como primera línea. Otro artículo publicado por la Sociedad Europea de Urología, en la cual nos habla un poco de la historia natural de los angiomiolipomas. Acá ellos lo que proponen es la vigilancia, incluso para lesiones mayores a 4 centímetros, como en la línea de manejo inicial. Se realizó del 2002 al 2013 con una N de 2.741. Ellos tuvieron en el 92% un seguimiento estable a 43 meses, considerando como seguimiento estable un crecimiento menor a 0.02 centímetros por año. El sexo femenino predominó en este estudio, asintomáticos la mayoría, y las intervenciones solamente fueron requeridas en un 5.6%. Y bueno, el último estudio es un publicado en el Journal de Radiología, el cual nos habla acerca de la efectividad de los inhibidores mTOR. En este caso compararon dos grupos, sirolimus y everolimus. También consideraron el tamaño de la lesión como el biomarcador de riesgo más específico, con lesiones de corte igual a los de los estudios previos en 4 centímetros. En la fase inicial, que fue a 12 meses, encontraron una disminución del 50% del tamaño de las lesiones iniciales con sirolimus y el 53%, los cuales no son estadísticamente significativos, diferentes entre ellos. Y a los 44 meses prácticamente se mantuvo la reducción. Por lo tanto, como conclusiones, tenemos que la esclerosis tuberosa es un trastorno autosómico dominante multidisciplinario en la cual el urólogo juega un rol esencial en el abordaje de este tipo de pacientes, ya que la afección renal es la segunda causa de mortalidad, los angiomiolipomas son la lesión renal predominante, el manejo es esencialmente conservador y los inhibidores de mTOR son la línea de elección. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Miriam. Vamos a invitar
al doctor Humberto Hidalgo Ibarra para que nos dé cuenta de su caso. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Humberto Hidalgo Ibarra, soy residente de urología. Voy a presentar el siguiente caso clínico. Corresponde a una mujer de 34 años de edad. Ella es originaria y residente del Estado de México. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas y es soltera. Tiene el antecedente de haber trabajado en Estados Unidos limpiando un cultivo de cebollas. Actualmente es desempleada. Dentro de sus antecedentes personales patológicos únicamente tenemos positivo el antecedente transfusional de 2 paquetes globulares, esto en mayo del 2017 por síndrome anémico. El resto es negado. Inicia su padecimiento actual en julio del 2016 con un cuadro mal caracterizado por malestar general, astenia y dinamia que la llevan a acudir a recibir atención médica en un medio privado, lo cual se inicia tratamiento para síndrome anémico, administrando tratamiento intravenoso con hierro por 5 meses, sin mejoría y con persistencia de la anemia, por lo que se inicia protocolo de estudio por hipotiroidismo. En enero de 2017 presenta una nueva intervención médica, pues la paciente presenta, además de los síntomas mencionados, tos no productiva persistente, fiebre intermitente, disnea de pequeños a medianos esfuerzos y pérdida de peso cuantificada en un año de 35 kilogramos. Por esto se inicia protocolo de estudio por tuberculosis. En marzo del 2017, además de los síntomas mencionados, se agrega dolor abdominal y niega síntomas urinarios, de vaciamiento, de almacenamiento, niega hematuria, lituria, piuria o retención aguda de orina. Llega a nuestro servicio el 26 de junio del 2017 y les presento a nuestra paciente que genéricamente llamaremos Laura. Esta es Laura antes de iniciar su proceso de enfermedad. Y Laura llega así con nosotros. Tiene un peso de 70 kilogramos con un IMC de 25.7, un ECOG de 3. A su exploración física destaca cardiopulmonar normal y dentro del abdomen un aumento de volumen en hipocondrio y flanco izquierdos con un tumor palpable doloroso que no causa irritación peritoneal. En las extremidades, edema infrarrotuliano con godete positivo. En este escenario clínico y en esta línea del tiempo les represento el proceso de enfermedad de Laura. Inicia en julio del 2016 con un síndrome que se inicia estudio por hipotiroidismo, posteriormente tuberculosis. Cabe mencionar que Laura inicia tratamiento para tuberculosis a pesar de que se le hizo escrutinio y el cual salió negativo. Posteriormente se inicia su envío al servicio de hematología y se piensa en un síndrome mielodisplásico por la persistencia de la anemia, realizándose una biopsia de médula ósea, la cual sale negativa a malignidad. Laura llega con nosotros con una hemoglobina de 8.4 y leucocitos de 14.540. Se le realiza una tomografía en junio del 2017, en la cual podemos observar una tomografía de cortes axiales, ventana pulmonar, imágenes pequeñas, periféricas, mal definidas, irregulares, que se caracterizan como metástasis. Y en esta imagen podemos observar la presencia del riñón izquierdo, como podemos ver una imagen infiltrativa dependiente principalmente del polo inferior, que si bien no realza adecuadamente a la aplicación del medio de contraste, tiene un aspecto infiltrante con un importante aspecto inflamatorio, el cual podemos observar en esta imagen que además parece infiltrar los músculos paravertebrales. En este corte coronal, además observamos cómo el riñón izquierdo está aumentado de tamaño y vemos la lesión de aspecto infiltrante. A nuestra paciente se le da el diagnóstico de cáncer renal izquierdo CT3A, N0, M1, estadio clínico 4 por actividad tumoral en pulmón, y de inicio se le dice que está fuera de tratamiento oncológico curativo. Laura posteriormente inicia con hemoptisis, por lo que se le realiza una broncoscopía, la cual sale negativa para proceso neoplásico y sin evidencia de sangrado. Por las características del cuadro, por las características de que ha presentado síntomas B y una imagen sugestiva de cáncer en el riñón, se decide
la realización de una biopsia renal, obteniendo un reporte histopatológico el 14 de julio del 2017, en la cual podemos observar esta imagen, microfotografía, en la cual vemos una tinción de hematoxilina y eosina con un infiltrado inflamatorio importante, en el cual podemos observar una zona periférica que nos habla de probablemente necrosis o una zona abscedada, y nos llama la atención esta imagen que les muestro al centro. En un acercamiento vemos esta lesión de aspecto, con un infiltrado inflamatorio alrededor, de aspecto crónico, principalmente por macrófagos, y el reporte histopatológico nos da diagnóstico de actinomicosis renal. Analizando el caso en retrospectiva, tenemos a una mujer joven de 35 años de edad que trabajó en un cultivo de cebollas, que tuvo síntomas B, pérdida de peso y fiebre, que llegó con nosotros con leucocitosis y anemia, con una imagen sugestiva de cáncer renal no típica e imágenes pulmonares que se caracterizaron inicialmente como metástasis. Se le realiza a Laura en agosto del 2017 una imagen por resonancia magnética para descartar afectación osteoarticular, la cual se descarta. En columna vertebral se solicita interconsulta al servicio de infectología y se inicia tratamiento con ampicilina a 14 días intravenoso por 14 días, ampicilina 2.5 gramos cada 6 horas, y posteriormente se egresa con tratamiento antibiótico vía oral ampicilina a terminar 2 gramos cada 6 horas por 5 meses. En un seguimiento a los 2 meses del tratamiento se le hace otra resonancia magnética, en el cual podemos observar una lesión hipointensa dependiente del riñón izquierdo que tiene el mismo aspecto infiltrante, que si bien con respecto a la previa no ha aumentado de tamaño, sigue habiendo un proceso inflamatorio importante. Por la limitación de la enfermedad se decide no someter a tratamiento quirúrgico y se amplía el tratamiento antibiótico a completar 1 año. Volvemos a ver a Laura en febrero de este año, del 2018, con una nueva resonancia magnética en el que podemos observar que prácticamente está libre de enfermedad, de lo que en algún momento se le dijo que era cáncer, tratándose de una enfermedad infecciosa, observando únicamente un tejido cicatricial alrededor del riñón izquierdo. Laura tiene una hemoglobina de 17.8 y leucocitos de 6.700, y infectología decide ampliar tratamiento antibiótico con ampicilina hasta el 14 de abril del 2018. En esta paciente, que si bien no es lo habitual realizar en un paciente que se sospecha que tiene cáncer renal, hacer una biopsia, las indicaciones son principalmente en pacientes que se sospecha que tenga una lesión metastásica en el riñón, principalmente lesiones de pulmón, de melanoma y de leucemia. Otra causa es cuando se sospecha de un linfoma a nivel renal, y lo cual se pensó con Laura porque tuvo antecedentes de síntomas B y fiebre, pérdida de peso. Además, dentro de las indicaciones encontramos masas renales pequeñas por estudios de imagen que parecen indeterminadas. El valor predictivo positivo de los resultados de imagen es tan alto que, a pesar de tener un resultado negativo en la biopsia, no altera el diagnóstico por imagen. Y con respecto a la actinomicosis renal, el primer caso reportado está descrito en 1878 y se tiene un reporte de menos de 50 casos reportados en la literatura. A pesar de que, si bien actinomicia significa, o viene etimológicamente, significa hongo en forma de sol, corresponde a una bacteria, pues en su pared celular contiene peptidoglicanos, lo cual lo hace sensible a la penicilina, lo cual recibió nuestra paciente. Es un bacilo gram positivo anaeróbico, se tiene un reporte de 30 especies aproximadamente que pueden infectar al humano, entre los que se encuentran la más frecuente, Actinomyces israelí. La presentación clínica tenemos 3 principales: la cérvico-facial en un 60%, fuertemente relacionado con focos sépticos orales; la pélvica, el 25%, relacionado con dispositivo intrauterino en mujeres; y la entrada pulmonar en un 15%, principalmente en fumadores. Nuestra paciente probablemente se piensa que el inicio o la vía de entrada de la enfermedad sea pulmonar por su antecedente laboral, y posteriormente una diseminación hematógena con fijación de la enfermedad en riñón. Esta enfermedad puede imitar un proceso de malignidad en varios sitios anatómicos, de acuerdo a donde se localice. Se propaga por continuidad, lo cual ignora los planos tisulares, que le da un aspecto infiltrante y de lesiones que pueden simular enfermedades neoplásicas. Cuando se desarrolla en tejido celular subcutáneo, podemos observar la formación de grumos pequeños llamados gránulos de azufre, los cuales histológicamente dan el gol estándar para la enfermedad, el diagnóstico. El diagnóstico preoperatorio es difícil. Generalmente los reportes de caso que se tienen son pacientes que se hace el diagnóstico posterior a la nefrectomía pensando que fue un cáncer renal. Y esto, tenemos aquí un ejemplo en el cual un paciente de 52 años de edad se pensó que tenía cáncer, se lleva a nefrectomía y posteriormente el reporte histopatológico da diagnóstico de actinomicosis renal.
y generalmente los reportes de caso que tenemos en la literatura son actinomicosis renal que simula un cáncer de riñón. El tratamiento de primera elección es la penicilina, generalmente desde 6 semanas hasta 12 meses, y como conclusión tenemos que la actinomicosis renal, si bien es una enfermedad pues rara, puede simular cáncer renal de características no clásicas en estudios de imagen, lo que podría hacernos sospechar. Bueno, pues ahora sí está difícil para el doctor Humberto Hidalgo Ibarra, que fue ganador de la sesión de residentes el año pasado, porque también los otros 2 trabajos están muy bien. A ver qué decide el jurado. Ya estamos por empezar la sesión. Yo quería comentarles que pues en el Facebook tenemos visitas de otros países, Colombia, Venezuela, Perú, varios países. Y de aquí de México hubo 536 personas la vez pasada, de los cuales el Distrito Federal fue 37%, Sonora fue el 11%, Veracruz fue también el 11%, el Estado de México fue el 11%, Tamaulipas 8%, Jalisco 5%, Nayarit 4% y Michoacán 2.5%. Entonces, cada vez vamos teniendo más público en Facebook para este tipo de sesiones. El doctor Félix Santaella Torres y el doctor Fernando León Arellano son egresados del Centro Médico La Raza. Van a dar en cuenta lo que es la prostatectomía radical desde el punto de vista abierta y también la paroscópica. Todavía nos falta tiempo para que entreguen su material audiovisual. Mientras les platico, no está el doctor Efraín Maldonado, pero en 2014 hizo un estudio de cuánto nos sale hacer la prostatectomía abierta, la prostatectomía laparoscópica y la prostatectomía asistida con robot. Y él sacó las conclusiones de que pues lo más económico es la cirugía laparoscópica porque hay menor estancia hospitalaria, y también podría ser el robot, asistido por robot, pero ya que se tenga un número de pacientes bastante aumentado, porque no es posible pagar el seguro de este tipo de materiales con 1 o 2 pacientes, entonces tienen que ser demasiados pacientes y además en centros médicos particulares para que así se pueda llevar a cabo la cirugía sin afectar la cuestión económica, ¿no? Bienvenido, doctor Ureta. Ya sabemos que va a ser el día 17 al 21 de abril el Congreso del Colegio Mexicano de Urología Nacional. Se tuvo la oportunidad de llevar a varios residentes a este congreso, e incluyendo al doctor Hidalgo por el hecho de haber tenido el concurso ganador de médicos residentes. Está por ahí el doctor Santaella Torres. Aparentemente, pues solo nos dedicamos a la cuestión médica y quirúrgica, pero también es importante los costos. No es lo mismo. Salió en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto que en los hospitales y en las clínicas lo que debe de hacerse no es nada más dar la consulta de medicina general, sino que cualquier hombre mayor de 45 años que entre al hospital tiene que preguntársele los síntomas prostáticos y que permita el tacto rectal, la revisión prostática. Eso está desde el 16 de agosto del 2016 y que
pues el primer nivel se está viendo que debe de tener más auge, y para el médico general también hacer el tacto rectal y también hacer el antígeno prostático para que se detecten más los casos de próstata. En el primer nivel es bajo el gasto, pero a medida que va sucediendo hay diagramas de flujo incluso en el Diario Oficial de la Federación, en el que si ya empieza a haber tacto rectal dudoso o antígeno prostático elevado, pues ya aumenta mucho el costo desde un punto de vista de atención del paciente. No se diga cuando ya es cirugía radical. Ya están aquí los doctores. ¿Quién va a presentar primero? El doctor Fernando León Arellano nos va a hacer el favor de presentar cirugía, prostatectomía radical. ¿Quieres irnos hablando de...? Bueno, pues primero buenas noches, y a todo el comité organizador les agradecemos la invitación. Ojalá el problema técnico se resuelva rápido, y pues siempre para mí será un gusto poder platicar un poquito de la cirugía radical de próstata, que si bien es cierto, se ven muchas caras jóvenes, también vemos maestros ya muy consolidados que seguramente pues todos practicamos esa cirugía, y finalmente todos manejamos el cáncer de la próstata. Cuando tocamos ese tema con los residentes y lo platicábamos con el doctor Santaella, siempre es un dilema el que tenemos entre ese balance que no podemos llegar a tener adecuado entre ese afán de decir yo lo manejo, o yo hago esas cirugías, o las hago bien o no las hago bien. Eso como que pasara a un segundo término. Entonces el hecho de esta plática pues básicamente es el poder establecer pues esa necesidad de generar una cirugía estandarizada, un protocolo estandarizado para llevar a cabo, sea cual sea el método de abordaje, una cirugía bien practicada. Como todos lo sabemos, y esperemos que esto no tarde, el cáncer de la próstata, siempre que veamos las estadísticas, está en incremento su incidencia. Este año pasado se estabilizó un poco, pero la incidencia siempre se mantiene. Lo que no hemos logrado en México es mejorar el estadio clínico al momento del diagnóstico. Cuando se hizo un estudio hace como 7 años en el Instituto Nacional de Cancerología, se vio que prácticamente el 50% de los pacientes ya se localizaban o se diagnosticaban en etapas tardías para poder practicar un tratamiento con intento curativo. Entonces yo creo que el primer gol que debemos de tener es el adecuado diagnóstico. Ya lo comentaba el doctor Ruiz Rueda, el simple hecho que el médico familiar pudiera llevar a cabo una predetección o un buen abordaje ayudaría bastante. Sin embargo, yo no sé, en la experiencia de los compañeros que tienen estudiantes, estamos ante una generación apática donde no quieren hacer tactos, donde es muy difícil enseñarles, porque pues como que pareciera que todo es digital, pero digital en computadora, no digital con el dedo. Entonces, no sé si es una cuestión de flojera o otro tipo de cuestión, pero bueno. ¿Tenemos apuntador o no? Entonces, esta plática la vamos a dividir en dos. La vamos a presentar su servidor y el doctor Félix Santaella, ya conocidos por todos. Yo soy así como en los conciertos, pues nada más el abridor de la plática, el término, al final lo dará el doctor Santaella, y las conclusiones yo creo que serán muy interesantes para todos. Entonces, eso es algo que pues tenemos bien conocido. ¿Cuáles son los objetivos de cuando vamos a practicar una cirugía radical de próstata? Todo el mundo lo sabemos, pues, que la cirugía consiste principalmente en la remoción completa de la próstata y sus vesículas seminales,
En ocasiones tendremos que llegar a hacer la linfadenectomía, no en todos los casos. El objetivo primordial sería, además de hacer eso, tener las menores complicaciones y que el paciente pueda retornar a su actividad habitual. Lo más importante de esta cirugía sería obtener un buen resultado oncológico, que significaría pues tener márgenes quirúrgicos negativos. Obviamente de esa forma curamos al paciente y se tiene que estar demostrado por el antígeno prostático en un adecuado nivel. Posterior a eso nos debe de interesar la función continente urinaria y por último la función eréctil. Yo siempre platico con los pacientes que esa es una consulta que nos lleva mucho tiempo, que cuando llega la consulta y le informamos al paciente que tiene un cáncer de próstata, todos están preocupados por el resultado oncológico. El problema es cuando tú ya se lo pudiste ofrecer adecuadamente, ahora están preocupados por la continencia, pero cuando ya están continentes, ahora se están quejando por la función sexual. Entonces, ese paciente no lo podemos dejar de ver como un solo resultado oncológico, sino como un resultado óptimo donde podamos obtener esos 3 resultados, que es a lo que está denominado la trifecta, pero no nada más nos vamos a enfocar en esa trifecta, sino tendríamos que enfocarnos más a esa pentafecta, donde parte importante es la ausencia de esas complicaciones, el curar al paciente y las funciones conservadas. En este artículo que se practicó en Miami, se intentó ver en este grupo no menor de 1000 pacientes, donde el seguimiento fue a 54 meses y una mediana de la edad de 59 años, qué porcentaje de los pacientes lograban la trifecta a los 2 y a los 5 años, y como podemos ver, se logró a los 63% a 2 años y 60% a 5 años. Esto es muy interesante de entender porque pues, no va ajeno a esas estadísticas que ya sabemos que el mejor paciente no le podemos ofrecer mayor tasa de curación del 80%, y siempre tendremos un margen para esa incontinencia que presenta el paciente y la disfunción, y de ahí se basan esos resultados en esos porcentajes. ¿Y cuáles fueron los predictores independientes? La edad, el estado patológico, el Gleason, el tamaño de la próstata y el grado de preservación de nervios que se logró. Entonces, ¿cómo vamos a lograr obtener los mejores resultados cuando practiquemos una cirugía radical de próstata? Pues obviamente una adecuada valoración y manejo preoperatorio, una adecuada cirugía y obviamente un manejo posoperatorio óptimo. Ahora, esa es la parte importante que tenemos que tomar como decisión. ¿Cómo la vamos a practicar? Retropúbica, laparoscópica, asistida por robot. Si nos basáramos nada más en las guías internacionales, la respuesta es muy fácil. Asistida por robot actualmente pues es el estándar de oro y no tendríamos por qué estar considerando ya otros métodos. Sin embargo, en México la realidad es diferente. En esa técnica, sea cual sea el método que tengamos que decidir, nosotros nos tiene que interesar una adecuada remoción del tumor, identificación de los paquetes neurovasculares, el adecuado control del sangrado, el poder respetar esos paquetes neurovasculares, no nada más identificarlos, y una buena reconstrucción vésico-uretral. Y entonces esas son las preguntas que nosotros mismos nos tendremos que resolver y cada quien en su ámbito. ¿Soy yo la persona adecuada para atender estos pacientes? ¿Cuántos pacientes tengo como para poder ofrecer unos adecuados resultados? ¿Y qué es lo que yo le quiero ofrecer? A veces pareciera que tengo que ceder y pensar en lo estético antes que en el control de la enfermedad o antes que en la función. ¿A qué riesgos quiero someter a mi paciente? ¿Un tiempo quirúrgico? Por ejemplo, hace unos años me platicaban de que unos doctores excelentes laparoscopistas estaban durando 2 o 3 horas en una prostatectomía radical y en el cambio a robot llegaron a durar hasta 12 horas. Entonces, ¿vale la pena ese cambio? ¿Y cuánto me voy a tardar? ¿Y cuántos pacientes voy a exponer para lograr ese adecuado tiempo quirúrgico? El sangrado, la continencia, la función sexual y las complicaciones tardías. Y después de eso, ¿qué procedimiento debo de elegir yo para mis pacientes? Porque a lo mejor en las manos de
del doctor López Caballero es un tipo de procedimiento, pero en las manos del doctor Martínez es otro, o en las manos del doctor Santaella es otro tipo de procedimiento distinto. Entonces tengo que elegir, y además mi paciente lo va a poder pagar o no. Porque a lo mejor yo ya soy muy bueno para hacer robot, pero mi paciente no tiene el recurso económico para poder practicarse ese tipo de cirugía, entonces debo o no debo de ofrecérsela. Y entonces estas son las estrategias que debemos de tener y los factores. Primero, escoger bien un paciente y su patología. Tenemos que estar claros en que el conocimiento de la anatomía es primordial para nosotros, y obviamente la técnica, competencia y la experticia del cirujano que la vaya a practicar. ¿Y todo para qué? Para poder tener un buen control oncológico, una buena función neurológica y una buena función vascular. Estas son imágenes que todos ya conocemos, pero que no están de más recordarlas. Cuando nosotros vamos a practicar una prostatectomía radical, nosotros tenemos que entender que podemos tener técnicas subfaciales, técnicas donde la resección sea más amplia, y como podemos ver, tenemos que entender bien claro esa imagen tridimensional de la anatomía de todo el complejo neurovascular, el complejo dorsal del pene, para poder ofrecer una adecuada respuesta a los pacientes. Esta imagen, que es muy clara para todos y que yo estoy seguro que la conocemos, no está de más recordarla, que hay áreas críticas en la prostatectomía radical. Entonces, si nosotros recordamos dónde está el uréter, dónde está la cola de la vesícula seminal y su relación con el recto, el espacio subtrigonal, la parte superficial de la próstata y la disposición de los nervios para su adecuada preservación, y por supuesto el ápex para la adecuada continencia. Y no nada más va a ser ese ejemplo tan comentado en otras ocasiones, sino también diferentes tamaños de la próstata van a tener diferentes formas de resección. No es lo mismo la próstata chiquita, que tiene una disposición como pirámide y la uretra muy larga, pero que si no tenemos cuidado podemos resecar parte del ápex y hacer una cirugía conservadora de ápex, o una próstata muy grande donde el tamaño de la uretra es más pequeño y si no tenemos cuidado podemos llevarnos el esfínter. O cómo vamos a controlar el complejo de la vena dorsal, que ojalá siempre nos lo encontráramos como está en la imagen del lado izquierdo, donde es una pequeña vena y con pobres ramificaciones. Normalmente nosotros encontramos múltiples ramificaciones y el control lo tenemos que llegar a hacer con una pinza, porque si no algunas venas se van a quedar fuera y el sangrado. ¿Cómo vamos a tomar la decisión de hacer nuestra anastomosis? Si vamos a dar 4 puntos, si vamos a dar 6 puntos, ¿qué sutura voy a utilizar? Si voy a dar los puntos como yo lo sugiero siempre, antes de cortar la uretra completa para que no se retraiga, o voy a dar los puntos una vez que ya corté la uretra completa, y muchas de esas veces serán puntos ciegos. ¿Cómo voy a lograr conocer dónde están las bandeletas? Que esta parece una imagen que se ve muy fea, y efectivamente es una imagen que eso ejemplifica, pero también a veces en la cirugía laparoscópica también estamos viendo estas imágenes sin ser tan claras como pareciera que siempre nos las muestran los videos. También tenemos que identificar claramente si mi resección tiene que ser amplia, como se ve ahí en la parte del complejo derecho, o puede ser subfacial para preservar la mayor parte de los nervios. Y yo creo que son preguntas y cosas que siempre nos han dicho, pero cuando estamos en la cirugía pareciera que no es tan fácil obtener esas imágenes para poder preservarlo. Entonces, ¿cómo voy a escoger el abordaje? Pues obviamente el paciente, las habilidades y qué resultados ya estoy obteniendo yo para las habilidades que yo ya tengo. Y para eso nos ayudan muchos artículos donde empezamos a ver los diferentes resultados para los diferentes abordajes. En este artículo que se practicó, esta revisión que se hizo en Italia, donde no fueron muchos pacientes, 50 para radical retropúbica y 50 para cirugía laparoscópica de próstata, se obtuvieron resultados donde prácticamente un 50% más del tiempo quirúrgico se lo llevaba la cirugía laparoscópica, 300 mililitros más para la cirugía retropúbica. En la cirugía retropúbica había más experiencia y se obtenían mayores ganglios cuando se hacía linfadenectomía. En cuanto a fiebre posquirúrgica, un poco más para la cirugía laparoscópica, y afortunadamente, eso sí, los resultados oncológicos eran similares. En este estudio
que fue hecho diferente. Trataron de ver en la cirugía radical de próstata, en la que hicieron 200, un poquito más de 200 pacientes con radical retropúbica y 500 y tantos en la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica la dividieron en dos grupos, los primeros 219 pacientes y los siguientes 219 pacientes. Y los resultados, como podemos ver, pues son muy distintos en los primeros 219 pacientes de cirugía laparoscópica comparados con los siguientes 219, mucho mayor tiempo quirúrgico, mucho mayor sangrado, mayores lesiones de recto y mayor índice de incontinencia. En este artículo, donde se hicieron ya más pacientes, o se analizaron mayores pacientes de cirugía retropúbica, 616, con 357 de robot, se hizo un seguimiento de 53 y 67 meses respectivamente, igual menor tiempo para la cirugía retropúbica. Los márgenes positivos en esta serie fueron menores para la radical retropúbica, probablemente porque fue un artículo donde había todavía no la experiencia tan marcada en la cirugía robótica. El sangrado siempre mayor en la cirugía retropúbica y el índice de transfusiones pues obviamente mayor. En cuanto a los márgenes positivos, también en este artículo del 2009 hubo mayores márgenes positivos para la robótica comparado con la radical retropúbica. Sin embargo, son artículos un poco injustos porque en ese momento ya la radical retropúbica era muy practicada y la robótica no lo era tanto. En este otro nuevo artículo de Pittsburgh, se trataron de analizar días de estancia que son menores para la robótica comparado con la radical retropúbica. Eso sí, los costos se disparan en cuanto al material quirúrgico, obviamente mucho más para la cirugía robótica, y el costo por caso pues también cambia radicalmente. Eso es un tema que siempre será de controversia, qué tanto nos debe de preocupar esto o qué tanto no, pero yo siempre recuerdo las palabras de algunos maestros que por un lado no podemos estar ajenos a pensar en la tecnología al costo que sea, pero por otro lado tenemos que pensar en una realidad mexicana que nos persigue y que en los próximos años dudo que vaya a ser algo diferente. Pues esos son ejemplos ya ahora en cirugía abierta de cómo se pueden tener la claridad de las estructuras y cómo se puede tener un adecuado control del plexo de Sartorini, cómo se puede tratar de controlar adecuadamente o lo que se debe de buscar de controlar adecuadamente la vena dorsal para evitar el sangrado, liberar la fascia lateral, seccionar adecuadamente la parte posterior del esfínter estriado, liberar el ápex y disecar adecuadamente las vesículas seminales, y todo esto es pues obviamente por un adecuado conocimiento de la anatomía y la expertise del cirujano que lo esté realizando, y eso es completamente independiente del método de cirugía que queramos escoger. En esta diapositiva lo que quisiéramos ejemplificar es la facilidad que en la cirugía robótica se puede identificar la uretra. Sin embargo, en la cirugía retropúbica, cuando se tiene un buen control vascular, pues también se pueden obtener ese tipo de imágenes de la uretra y podemos controlarlo adecuadamente. Aquí está un poquito del video y bueno, y obviamente para poder llevar a cabo una buena cirugía, pues tenemos que tener una adecuada indicación, una adecuada preparación, posición y el abordaje. Y en eso pues cedo el paso al doctor Félix Santaella para que continúe el resto de la plática. Gracias, Fernando. Muchas gracias al doctor Ernesto Ruiz Rueda, a la mesa directiva, al doctor John Bermejo por invitarme una vez más. Para mí es bastante gratificante y una distinción estar nuevamente en este foro. Bueno, ¿tenemos un señalado? No. Como decía Fernando hace un momento, el discutir el tema de cuál es el mejor abordaje o cómo se debe hacer bien, en realidad no es algo tan simple como mostrar gráficas y mostrar trabajos importantes que voy a tratar de explicar, porque es algo muy complejo y parte desde el hecho de la selección y la elección
del paciente, como lo mostró, las expectativas del cirujano, ¿no? Todos tenemos que tener en cuenta nuestras competencias y nuestras capacidades. Este trabajo, que omitimos algunas cosas para no repetirlas, este trabajo lo que hace es comparar a pacientes que tenían cirugía pélvica previa y que fueron sometidos a cirugía radical de próstata abierta o laparoscópica. Y los resultados al momento de hacer la evaluación, teniendo en cuenta que uno de los puntos o de los factores más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta para considerar la curación, el pronóstico y incluso la posibilidad de progresión son los bordes quirúrgicos, es uno de los principales factores. Se evaluó esto en relación a este grupo y una vez que se hizo el análisis de si los bordes quirúrgicos eran diferentes entre abierta y laparoscópica, pues el resultado fue que no había diferencia entre bordes quirúrgicos, claro, cuando se hace en manos de cirujanos expertos. También con el concepto de robótica y laparoscópica, cuando se comparó cirugía robótica y laparoscópica en manos expertas, nuevamente para evaluar los bordes quirúrgicos, fueron cirujanos con más de 1000 operaciones laparoscópicas que iniciaron con robot sin tituría y con más de 100 próstatas laparoscópicas recientes. ¿Había diferencia entre cirugía laparoscópica y robótica? No había diferencia. Lo que quiero decir es que en cualquiera de las técnicas que se vaya a ofrecer, se debe de tener competencias y debe de haber un programa para alcanzar estas competencias. A veces ese es el punto más importante. Nosotros sabemos que el estadio, el volumen prostático, cirugías previas, una serie de factores van a comprometer el resultado. Este es otro factor que lo puede comprometer. Nuevamente, márgenes quirúrgicos en cirugía abierta. En cirugía abierta. Es un trabajo del Memorial, 765 pacientes. La probabilidad de concordancia y los márgenes positivos y recurrencia bioquímica a 5 años. Fíjense, la probabilidad de un margen quirúrgico positivo, 40% para un cirujano con 10 casos. Y disminuyó a 25% en el margen del 20%, como decía Fernando, con 250 casos. ¿Cuál es el punto aquí? El cirujano con la tasa superior de márgenes quirúrgicos positivos también tuvo la mejor tasa de recurrencia bioquímica de 58% en el futuro. Pero miren, más del 25% de los cirujanos en Estados Unidos en el 2005 realizó un procedimiento. Aproximadamente el 80% de los cirujanos realizaron menos de 10 por año. Entonces, es poco probable que se alcancen las competencias. Este concepto de curva de aprendizaje cada vez va más en desuso. Entonces, el modelo actual del tratamiento quirúrgico que abre la posibilidad de la prostaectomía radical a muchas personas, abiertas, laparoscópicas o robóticas, expone a los pacientes a ser tratados con casos bajos y en programas de formación que afortunadamente están cambiando. Ya los modelos de formación emergentes son diferentes a los tradicionales, que fue en donde la cirugía abierta tuvo su nicho durante décadas. Y esto, los resultados, por supuesto, pues van a ser expuestos de forma muy evidente. Por supuesto, el estadio clínico está directamente relacionado con los bordes quirúrgicos. Las tasas de potencia y la continencia también son márgenes muy amplios. Bueno, ¿qué sucede cuando un mismo cirujano esto es, un mismo cirujano hace abiertas y laparoscópicas? Su curva de aprendizaje es para cirugía abierta, pero su competencia la desarrolla para cirugía laparoscópica. Y miren, la contractura del cuello fue de 16% para prostatectomía radical retropúbica
y del 3% para la prostatectomía radical laparoscópica. Fue menor, pero los casos más complejos, los casos más avanzados, los hacía con cirugía abierta. Entonces pasaba que, por ejemplo, sabemos que uno de los factores, próstatas grandes, a veces cirugía previa, pueden ser factores de riesgo para contractura del cuello vesical. Pero miren, 7 esfínteres artificiales en cirugía retropúbica y no hubo para cirugía laparoscópica. En Estados Unidos ha sido un problema, igual que lo mencionó el doctor Ruiz Rueda de Salud Pública, el tema de lo que deriva el diagnosticar a un paciente en cuestiones de costos con cáncer de próstata, los tratamientos, los multitratamientos, los sobretratamientos, la cantidad de esfínteres que se ponen en Miami por prostatectomías radicales abiertas, laparoscópicas y retropúbicas, que ha sido incluso motivo de estudio por la Asociación Americana de Urología, porque en esa área son tantos pacientes que usan prótesis de pene por disfunción eréctil después de la cirugía. Y resulta que la incidencia es la misma. Lo que pasa es que en Chicago, en otras zonas, no demandan el esfínter, la prótesis de pene como lo demandan, por ejemplo, en Miami. Entonces, en este trabajo, que fue por un mismo cirujano, la continencia fue de 47% para retropúbica y 64% para laparoscópico. Los pacientes de laparoscopía utilizaban menos medicamentos y la preservación de nervios fue de 44% para la radical retropúbica y 41% laparoscópica. Nuevamente, como dice Fernando, hay que ver los sesgos. Al inicio, estos pacientes eran mejor seleccionados, próstatas pequeñas, estadías bajos, factores de riesgos bajos, etcétera, y eran los que se llevaban a los grupos de cirugía laparoscópica. Y bueno, lo más importante es lo que les decía, buscar tener un programa, ya sea para someter a los pacientes a cualquiera de los tipos de cirugía, un programa estructurado con metodología y multidisciplinario. Nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, discordancia clínico-patológica o concordancia clínico-patológica de la biopsia con el resultado final de la pieza, el PT. Y resulta que hay muchos factores relacionados con la selección del paciente, sí, pero también con la toma de la biopsia, con quién analiza la biopsia e incluso con el tema después de quién revisa la pieza final de patología. No hay grupos multidisciplinarios bien estandarizados en México, se están tratando de hacer. Los grupos oncológicos existen, por supuesto, sí hay, pero en muchos otros no lo es. Es un cirujano que tiene su patólogo y lo hace con él, y tiene su radiólogo y revisa con él. Pero en muchos lados, en unidades de concentración y sobre todo en el ámbito público, pues muchas veces varía, bueno, el instrumento que se utiliza, incluso el equipo que se utiliza, la pistola, el tipo de aguja, etcétera, etcétera, son factores que pueden alterar y modificar todos estos que van a ser al final los resultados. Por eso les decía que hay que hacer muchas cosas. Entonces es muy importante tener programas multidisciplinarios que engloben todo esto. Esto, miren, margen quirúrgico positivo del 17% a 7.5% para los 30 siguientes pacientes en cirugía laparoscópica. 30 pacientes. Estos son programas con modelos estandarizados de tratamiento y con tutores. Este otro estudio, bueno, no, estos son algunos datos que quiero mencionar. La prostatectomía radical laparoscópica con o sin robot se pueden ofrecer resultados comparables con cirugía abierta. El sangrado posoperatorio asociado con la prostatectomía radical no es clínicamente relevante. Esto está a discusión. Por ejemplo, el porcentaje de sangrado de la prostatectomía radical laparoscópica es de 300 mililitros hasta 500. Y de abierta puede ser de 300, 250 mililitros a 850, 900 mililitros. Eso no es clínicamente significativo. Si ustedes tienen pacientes con permisibles de menos de 1100 mililitros, probablemente ese paciente no se va a transfundir y ya no está en la clasificación de Clavien.
Pero si tienen un sangrado de 1.300 mililitros con un permisible de 900, entonces tiende a ser clínicamente significativo, que es diferente a lo estadísticamente significativo. Si nosotros tenemos pacientes operados de prostatomía radical retropúbica con 1.500 de mililitros de sangrado, bueno, pues habrá muchos factores que tomar en cuenta si lo transfundes o no. Pero un paciente de prostatomía radical laparoscópica, si tienes una buena metodología, no va a sangrar más de 800 mililitros. La posibilidad de que lo tengas de transfundir va a ser menor. No hay diferencia con el dolor, porque ese era un factor que se argumentó en un principio. Los pacientes tenían dolor abdominal, tenían dolor incluso en el hombro, lumbar, y a veces eso era más difícil, y otras complicaciones que no se veían en cirugía abierta, como el enfisema subcutáneo, etcétera. Y tampoco había diferencia en cuanto a la remoción del catéter. Hay anécdotas de sondas que se salieron con robot o con laparoscópicas a los 3-5 días y no se recolocaron y el paciente no tuvo problema, e incluso se menciona que estaban continentes desde el primer día, lo cual puede ser, pero también no está bien documentado, y tampoco hay un trabajo que diga que con robot usted puede quitar la sonda a los 3 días. Por supuesto, lo más importante es tener las competencias. Bueno, con respecto a la cirugía laparoscópica, estos videos ya los han visto. Sí, Fernando, están editados y sí están seleccionados de forma para ser más académicos. Definitivamente los aspectos que Fernando mostró hace un momento de forma gráfica con los esquemas y las figuras, bueno, esto es algo que cambió la forma de hacer y de entender y de aprender la cirugía radical de próstata. Al momento en el que, ¿cuántas veces no se escuchó o no se han escuchado ustedes que la cirugía endoscópica hizo que hasta el camillero le dijera al cirujano qué hacer, ¿no? O la persona que hace el servicio de las alas dice fulano hace esto cuando tiene esto. Esto realmente revolucionó la forma de educar quirúrgicamente, porque entonces uno ya tiene la posibilidad de mostrar, de definir, de decir, de señalar, y entonces podemos hacer lo que nosotros tratamos de reproducir en el hospital como una metodología: conoce, identifica, limita y manipula. Si nosotros podemos establecer estos pasos, estos videos son simplemente para mostrar eso: el lado derecho, el lado izquierdo, la disección de lo que es, miren cómo se puede apreciar perfectamente lo que es la fascia endopélvica, la cápsula, o bueno, lo que es la fascia lateral de la próstata. Podemos limitar lo que es la base, y nuevamente aquí un poco más proximal, bueno, más distal, hacia lo que sería el ápex, la uretra y el ligamento puboprostático. Entonces, si usted va a hacer un procedimiento abierto, laparoscópico, robótico, hay que identificar las estructuras, porque el robot es sensacional, es fantástico, ayuda mucho, la visión, la precisión, etcétera, etcétera, pero hay que saber y que identificar estos aspectos anatómicos para poder hacerlo, porque al final lo que determina el éxito del procedimiento es en dónde hace usted el corte, en dónde sutura, hasta dónde lo hace, como decía Fernando. Identificar y limitar el complejo dorsal es fundamental para poder ofrecer, por lo menos, evitar sangrados que puedan comprometer el procedimiento. Y con este tipo miren, nuevamente aquí se muestra cómo se corta el ligamento puboprostático, que es una extensión de la fascia endopélvica, y se puede mostrar y identificar. Hay muchos videos, hay muchas plataformas en donde se pueden ver todo esto, y es útil porque al final esto se puede aplicar en el procedimiento que se decida o que se perciba o que se quiera ofrecer. Y vean, nuevamente, bueno, aquí hay muchos trucos. Le decía yo a Fernando, metemos un dilatador para manipular el complejo. Este es un punto superficial para manipular la próstata. Si se hace una disección anterógrada, retrógrada, se tracciona, y hay un dilatador aquí que está movilizando la próstata hacia abajo y hacia la izquierda, y luego se hace esto, vean, con el movimiento también del asistente para mostrar y para poder tener una mejor longitud del complejo y entonces poder hacer una buena disección. Nuevamente, identifica, limita y manipula. Lo identificamos, lo limitamos y lo pudimos suturar y después lo vamos a cortar.
Y esto simplemente aplicado a la metodología, y esta metodología también se tiene, ya se trabó. Amigo, ¿ya? Ok, bueno, esto es lo que sigue, es nuevamente esto, la sección del complejo. Lo que ustedes están viendo aquí arriba es este procedimiento. Nosotros lo hemos dividido en 11 pasos, en 11 steps. Cada uno de estos pasos, que son consecutivos del 1 al 11, puede tener algún tipo de división, subdivisión. Todos tienen un grado de dificultad diferente, y aquí es en donde es importante la presencia del tutor en cualquier técnica, laparoscópica, abierta o robótica. El tutor debe garantizar la seguridad del paciente y la confiabilidad de el alumno o de quien está aprendiendo las técnicas. Evita morbimortalidad y evita curvas traumáticas de aprendizaje. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, estos puntos, miren, aquí dice 4 y 11. ¿Por qué? Porque hay quienes pueden disecar anterogradamente la próstata y al final cortar el ápex. O hay quienes podemos empezar tradicional, retrógrada, controlar el complejo y después seguir con el ápex. Le di espacio. Esto es simplemente para mostrar, como decía Fernando, sí, pues si hay un sangrado que al principio parece ser muy importante, no es importante, la longitud de la uretra, la próstata, buscar el ápex, limitar los bordes laterales, el ángulo para poder hacer la sección. Y nuevamente aquí vean, nuevamente, ven cómo se manipula. Eso es el dilatador que se está usando como un asistente. Se secciona la uretra y ahí va a aparecer el dilatador. Miren. ¿Ok? Entonces, todo esto se puede hacer tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica. Hay muchos tips para cada uno de los pasos. Ya es casi pues una especie de algoritmo, no sé, que nosotros podemos hacer. Hay muchos trucos para disecar, para conservar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto está a su disposición, el control de las bandeletas, si se conserva, si no se conserva, si tiene posibilidades de conservación o si necesitamos ser más radicales, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, lo que vamos a mostrar nuevamente aquí, bueno, es parte de la metodología. Antes de hacer de la metodología, esto se hace siempre. Siempre lo hacemos, aunque tengamos mucha experiencia, aunque digamos que no vimos que estuviéramos cerca del recto, que no hubo inflamación, que tuvimos los planos bien definidos. Hacemos esta maniobra porque nosotros queremos no transfundir al paciente, no lesionar el recto y bueno, que no se muera el paciente. Entonces, si tenemos una lesión advertida, es muy fácil repararla relativamente si tenemos estas competencias de sutura, que estas competencias se tienen que adquirir aquí, fuera del paciente. Esto ya se debe de saber hacer cuando vamos a operar un paciente. En fin, en relación a esto, simplemente, nuevamente, esto es un algoritmo para hacer este punto. El portaagujas se toma así, la aguja se orienta así, se manipula el portaagujas de esta forma, en fin. Debo decir que la prostatectomía radical laparoscópica todavía se desarrolla en muchos países en donde el robot todavía no es accesible pues a la mayoría de las personas, y en Latinoamérica la cirugía laparoscópica es la opción de mínima invasión para la mayoría de los pacientes, para quienes se van a beneficiar más de esto. Cuestiones técnicas, simplemente verificar hemostasia, recuperar la posición, verificar que no sangren los trócares. A veces eso puede hacer que se tenga que reoperar un paciente y cerrar los accesos de forma correcta. Bueno, lo más importante, lo que les decía, es las curvas de aprendizaje o las competencias. 250 casos para cirugía radical retropúbica para alcanzar estándares globales conocidos como permisibles para los pacientes. 250 casos para laparoscopía también. Y bueno, 20-25 casos para robótica, ya lo vamos a discutir, lo vamos a ver más adelante, no siempre. Es muy importante, y vuelvo a insistir, en la formación, en los modelos. Esto es lo que les decía hace un momento, estos son los pasos que tratamos nosotros de reproducir,
y lo que hacemos es, este es el orden del procedimiento y este es el grado de dificultad. Una vez que el alumno va superando cada uno de los grados de dificultad, va progresando y el tutor va teniendo menos participación en esto. Esta tabla que nos muestra cuáles son el número de procedimientos que se requieren para alcanzar resultados. Miren, y es la razón por la que en el hospital donde estoy, en el Centro Médico La Raza, hacemos se hace cirugía radical retropúbica abierta sobre cirugía laparoscópica, que por supuesto yo estaría encantado de hacer todo el tiempo. Pero miren, para alcanzar competencias para la prostatectomía radical laparoscópica se requieren de 200 a 250. Nosotros hacemos 120 procedimientos al año, 110, 120, y tenemos un programa de formación. Si toda la cirugía las hiciera un mismo cirujano, no importa, serían abiertas o laparoscópicas, es el mismo cirujano. Pero el programa de nosotros no es así, es abierto, entonces más de 3 cirujanos hacemos esto y lo hemos hecho por mucho tiempo. Entonces, lo que tratamos de hacer es estandarizar, pero los residentes que están en curvas de aprendizaje o en centros de o que requieren de esto, imagínense, son 120 cirugías al año que tendrían que ser sustraídas de las curvas de formación, porque tendrían que ser hechas exclusivamente por 1 o 2 o 3 cirujanos. Entonces eso para nosotros se convirtió en una necesidad. Entonces, miren, para alcanzar competencias de entre 20 y 30, y con robot de 80 a 300, pero con 40 ya pueden llegar a estándares para tiempo quirúrgico, pero para tiempo quirúrgico, y lo demás, bordes positivos, transfusiones, lesiones de recto, conversiones, etcétera. Entonces, miren los números, ¿ok? Y miren la abierta. Entonces ustedes se preguntarán a quién le toca hablar de abierta, ¿no? ¿A Fernando o a Félix? Bueno, es que seamos conscientes, lo que decían, nos situamos en una realidad, nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, es importante todo esto. Esto es un artículo que, Fernando, si quieres coméntalo porque tú lo... Miren, este es un artículo, lo único que hicieron fue tratar de ver, esto es en Brasil, son 5 residentes por número de casos por mes, al final tenían más o menos un número total de casos un tanto heterogéneos, pero lo que trata de ejemplificar aquí es que a pesar de que tenían diferentes números de pacientes o diferentes, digamos que cirugías cada residente, tenían resultados más o menos parecidos conforme pasaban los meses, miren, en bordes positivos. Y esto es porque había un tutor. Bueno, nosotros en el hospital hizo un trabajo el doctor Rodríguez en 2011, en que con un tutor se hicieron 2 grupos con 17 casos cada uno, y los resultados con el mismo tutor eran muy similares y eran resultados por arriba de los resultados promedios del servicio. O sea, lo más importante era el programa, había metodología, había un seguimiento de esto, pero la curva de aprendizaje del residente, particularmente del hospital donde estoy, no empieza en su último año cuando entra a la primera prostatectomía radical, donde va a ser primer ayudante o donde incluso va a empezar el procedimiento. Su curva de aprendizaje empieza desde el primer año de residencia, desde la primera vez que entra a una cirugía programada de estas, en donde se le enseña, para empezar, dónde está la próstata, que es la fascia endopélvica, dónde está el complejo, hasta que conforme va pasando los días y el tiempo en el quirófano, pues ya va teniendo la capacidad de poder identificar y de saber dónde está la vesícula seminal, que no teníamos ni idea de dónde estaba, o no tenía ni idea más que por los libros. Ahora ya con los videos, con el robot que ayuda mucho, se puede avanzar o se puede reducir toda esa curva de formación, hasta que llega el momento en el que está en el quirófano, y cuando hace su primer procedimiento
ya sabe cómo abordar, ya sabe dónde está la fascia endopélvica, ya sabe dónde abrir, porque lo estuvo diciendo, y tenemos un instrumento que trata de hacerlo consciente y de retroalimentar. Cada que terminan un procedimiento, tienen que anotar en esta hoja de registro, que es diaria, qué es lo nuevo que aprendió y qué es lo nuevo que conoció y cómo lo hizo. Así que llega un momento en el que de repente ellos ya saben cómo dar el punto, algunos no, ¿verdad? Pero es porque no tuvieron la capacidad de concentrarse, de tener la atención consciente suficiente para poder aprender eso. Entonces, algunos residentes pueden llegar a hacer hasta el 60% de un procedimiento después, una vez que se pone del lado del cirujano, y ya no es este programa que se tenía antes de imitación, de ver y ayudar y dale hasta que ya no puedas. Eso ya no va, porque como vimos hace un momento, todos los procedimientos no tienen un grado de dificultad secuencial, tienen grados intermitentes de dificultad en el que cada uno de estos debe de ser abordado de forma diferente, de tal manera que el programa a veces puede llevar la necesidad de 20 casos hasta 30 casos o 40 casos o 5 casos, depende de lo que se esté tratando de enseñar, si es una varicocelectomía, lo que sea. Pero en el tema de la prostaectomía radical, simplemente es llevar con responsabilidad el tema, una responsabilidad moral, el tema de ofrecer al paciente lo que le va a presentar los mejores resultados, y también en el tema de la formación en nuestro caso. Muchas gracias. Bueno, le debemos un aplauso al doctor León también. Pues ya hemos escuchado las diferentes técnicas. Incluso me tomé la libertad de invitar a algunas personas que han estado con el robot por si quieren hacer algún comentario. Y pues me da la impresión de que seguimos con la idea de que la cirugía laparoscópica tiene menos tiempo de hospitalización. Sin embargo, la cirugía robótica también tiene su problema de la amortización. O sea, si se tiene en el centro médico un aparato de estos de robótica, se ha visto que tarda 7 años en amortizar su costo. Cosa que en centros médicos particulares, a lo mejor el costo todavía es mínimo. ¿Alguien quiere tener algún comentario? Doctor Martínez Romero. Sí, mira, en el escenario actual, parece que, o sea, mucho de ello es que él tiene residentes en el hospital. Tú te acuerdas, tú y yo operamos varias radicales de próstata, éramos tú y yo, 2 personas en el Hospital General de la Raza con experiencia, y no teníamos problemas ni siquiera de bordes, no teníamos problemas de sangrado, no teníamos problemas de tiempo, teníamos bien escogidos los casos, que es lo más importante, el criterio oncológico. Y de ese, con las tablas de Partan, que muchas veces las discutimos en esa época, no teníamos ningún problema. ¿Cuál es el escenario actual? Parece ser como que la laparoscópica. La laparoscópica, yo en su inicio yo vi varios incontinentes y varios pacientes con disfunción eréctil. Muchos de bordes positivos están relacionados a tratar de mantener la función sexual, y ese es un dato importante porque esto hace que en un momento dado se sesguen los estudios. Ahora, en el México actual, en cuanto a la robótica, ya tenemos 10 robots en México. El último es en el Hospital Español, y algo muy importante es que la gente que ha estado haciendo, por lo regular los que han estado haciendo ya radical de próstata, estuvieron haciendo muchos radical de próstata abierta y muchos ya estaban haciendo radical de próstata por la laparoscopía. Curiosamente, en el Hospital ABC ha aumentado la cantidad de pacientes que se hacían de radicales. El año pasado se hicieron en total 21 entre todos los urólogos activos del hospital, y ahorita llevamos 3 veces más. ¿Qué está pasando también? El recurso es muy importante. Teniendo el robot y haciendo un buen programa, lo que tú dijiste, pero tú estás en un hospital en el cual hay residentes y tienen que aprender y los tienes que llevar de la mano. En otros hospitales privados ya no es tanto el problema económico,
porque los que se empiezan a adentrar y a meterse al robot y realmente empiezas a estar trabajando con el robot, te das cuenta que es una manera más simple y mejor de hacer las cosas. No estoy diciendo que es lo que se debe de hacer, pero sí, la gente que ha empezado a hacer robot ya no va para atrás. Y de pacientes que decían, este paciente no me lo aceptaron en el seguro, ahora empiezan a hacerlo. ¿Por qué? Porque empiezan a convencer al paciente, y a veces el paciente dice, ok, me salen tanto, que sí puede ser 250,000 pesos en promedio, sí, mi seguro me paga tanto y me pago tanto. Y en las estadísticas generales tienen mucha razón lo que ustedes dijeron. Se ha hablado mucho de que cuánto es los bordes positivos. Los bordes positivos les sirvieron mucho de manejo comercial, sobre todo en los Estados Unidos, para que se aceptara y se diera como un hecho que la robótica era lo que sería. ¿Por qué? Porque tenían muchos robots y tenían que darles su utilidad. Así es de que la importancia de todo esto no es nada más porque parece un sofisma de que hace las cosas en relación de que sí el robot, pero si no tiene robot, la laparoscópica lo puede suplir muy bien. No es cierto, depende de muchos factores. Uno de ellos, en el último congreso de la AUA, y ahora ya viene el de San Francisco, que estuvimos ahí en Boston, prácticamente la laparoscópica no se tocó. Se tocaron los grupos de pacientes con cirugía abierta y con la robótica, y empezaron a decir lo mismo, dieron un poquito más a la robótica, pero dijeron, la manera de tratar de operar la próstata radical es o abierta o con robot. Así es de que las cosas están en ese momento. En México tenemos ya 10 robots que sí se están utilizando y se están utilizando con buenos resultados. Así es de que tenemos que ir escalando cosas. Doctor, tiene usted la palabra. Bueno, como siempre aquí, primero quiero felicitar a los ponentes. Tendrá el micrófono para los ponentes. Y como siempre aquí existen muchos jóvenes, el tratamiento moderno del cáncer de próstata se inició hace más de un siglo. Hace más de un siglo, con la prostatectomía radical. En 1905 fue cuando se hizo la primera prostatectomía, con miras a curar el cáncer de próstata. Durante muchos años se llevó la cirugía perineal, que yo alcancé a realizar a finales de los años 60 y 70. Una cirugía preciosa en la que se sabe hacer, no se pierde sangre, se llega, es como la cirugía de cuello. La cirugía de cuello necesitas una gasa, si la sabes hacer, y si no va a ser un sangradero. Es lo mismo en la cirugía de próstata. La cirugía perineal, claro está que después no cubría todas las expectativas porque no quitaba ganglios, pero era una cirugía. Yo tuve la oportunidad de hacer algunas escenas de ese tipo. Ya en los 80 ya se viene la cirugía retropúbica, en la que, como todas las cirugías, cuando comenzamos hacíamos 5 horas, perdíamos sangre, se quedaban incontinentes, impotentes y lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la técnica era, de cierta forma, cortar parte de lo que ahora preservamos, que son los nervios. Por ahí algunas americanos decían que ellos tenían el 15% de potencia. Era una mentira, porque se llevaba uno los nervios. Y como todo en cirugía, y lo que ustedes dijeron, lo que tiene que hacer el cirujano es la técnica que más domina. Y ese tiempo que llevábamos y también ocupaba mucha sangre, pues como todo en la cirugía lo vas haciendo. Ya cuando llegas a algunos cientos de pacientes, pues ya no requieres, sino que llegas a reducir tu tiempo, y pues llegas a 1 hora, 1 hora y cuarto hacer una prostatectomía, ya no requieres sangre, ya no y hospitalización 2 días, que es lo que actualmente junto con la laparoscópica también. Pero en lo que respecta a todos los cánceres, no nada más al cáncer de próstata, muchas veces tú piensas que vas a curar a un paciente porque tiene un Gleason bajo, porque tiene
las mejores condiciones, y te encuentras que al año, 2 años, empieza a subir el antígeno prostático específico, aunque los niveles hayan sido los adecuados y tú pensaste que ibas a curar el paciente. ¿Y qué es lo que pasa? Yo, a través de 50 años de estar manejando cáncer, me he dado cuenta que no sabemos lo que estamos manejando. Así como me he encontrado cánceres de riñón que a los 20 años dan metástasis, así sucede lo mismo con todos los cánceres. Cáncer de próstata que pensamos que vamos a tratar de curar, pues estamos haciendo lo que se hacía en el siglo pasado, la gangrena, le cortamos la pierna. Estamos haciendo lo mismo. ¿Qué cosa es lo que se habla actualmente? Que la curación está en la detección oportuna del cáncer. Esto es lo que tratamos nosotros de hacer. Tratar de encontrar un cáncer lo menos avanzado para poder quitarlo. Pero en realidad yo no creo que la cirugía más en cáncer de próstata sea la curación del cáncer de próstata, sino que en el momento en que sepamos, posiblemente va a pasar lo mismo que lo que pasaba con las infecciones, que llegan los antibióticos y en lugar de quitarte una pierna te dan unas pastillitas. Yo creo que esto es lo que va a pasar y lo que va a suceder con el cáncer de próstata, de acuerdo a algunos cientos de casos que yo me he dejado a través de 50 años. Gracias, doctor Martínez Sánchez. ¿Algún comentario para los ponentes? Figueroa. Sí, doctor Figueroa. Gracias. Yo recuerdo que usted también tuvo aquí, sí. A lo mejor choco un poco con lo que se ha dicho, pero no me quiero quedar con eso. Tenemos que regresar a lo más básico. Lo más básico es la trifecta, ustedes mencionaron. Y la trifecta es el control oncológico, la continencia urinaria y la potencia sexual. El control oncológico no depende del que lo opere, depende del paciente. El paciente llega con un tumor chiquito, lo va a curar, lo opere yo, lo opere el más chingón, lo opere en Estados Unidos, o lo opere en quien lo opere. O lo opero abierto, o lo opero laparoscópico, o lo opero robótico. Si el tumor tiene medio centímetro, lo va a curar el que sea. Entonces depende del tumor que nos llegue. Y ahí es en donde los Catalona, igual, si ustedes vean los estudios que ellos tienen la mayor sobrevida de todos. Sí, pero los cuates no te operan a alguien que tiene más de 10 de antígeno. Tú ves las estadísticas y no te operan a nadie que le hayan tocado el tumor. O sea, todos son C1 y la mayoría. Y algunos de ellos hasta los coge por colores porque no tiene más del 10-15% negros operados. Entonces, es seleccionar al paciente. O sea, si tú tienes control oncológico, es la selección del paciente. No eres tú el cirujano. Si es etapa temprana, lo vas a curar como lo sea. Caso contrario, continencia urinaria. Continencia urinaria tiene mucho que ver con el cirujano. Porque ahí, si tú no haces una buena reconstrucción del cuello, si maltratas durante tu cirugía el esfínter externo, lo vas a dejar incontinente. Entonces ahí, continencia urinaria depende mucho de tu habilidad. Si lo curas o no lo curas, depende del tumor que te tengas tú enfrente, depende del paciente. Y la potencia sexual depende de los dos. Porque si el pate ya llegó medio mal y tú le acabas de dar la torre, y ahí no nada más depende de tu técnica, depende de qué tan potente era antes, de qué edad tenía él a la hora que lo operes. O sea, ahí hay varios factores en esto de la potencia sexual. Entonces, a mí me choca compararme, o que nos comparemos, con Estados Unidos, en donde ellos tienen 190,000 casos nuevos al año. 190,000, nosotros tenemos 15,000. Ellos operan o diagnostican el 90% de sus casos en etapa localizada. Y nosotros tenemos, ¿cuántos quieren? 20% en etapa localizada, cuando en las instituciones el 50-60% están en etapa avanzada. Entonces, no comparémonos con ellos porque nunca jamás ninguno de nosotros vamos a tener la experiencia que tienen ellos por el número de casos que hay. No, nosotros tenemos 10 veces menos cáncer que ellos. Entonces, no, nadie va a tener esas estadísticas. Yo aquí hice un estudio que está reportado, está publicado, está escrito, a lo mejor es una porquería para algunos. Ese estudio es un estudio de 6 años en este hospital,
en donde yo soy, no es por echarme flores a mí, pero bueno, yo soy el que más prostatectomías ha hecho en esos 6 años y mi promedio es de 2.1 al año y soy el que más hago. Imagínense, el segundo y el tercero. Hay 52 urólogos que vienen a este hospital y solamente 15 hicieron prostatectomías radicales y de esos fui yo el que más hizo. Hice 2.1 al año. Siendo estrictos, no debería de seguir así. Digo, si este burro hace 2 al año, ya mejor que las dejen, ¿no? No las voy a dejar, las voy a seguir así. Pero lo que voy es que hubo urólogos que en 6 años hicieron una. Y hubo otros, muchos, la mayoría, sí, ¿verdad?, que no hicieron ninguna. Así que esta cirugía, pues vamos a, no sé, hay que dejársela ahora a los expertos. Porque si queremos que los robots tengan esos buenos resultados que se están viendo en Estados Unidos, pues que una persona se dedique a hacer eso. Porque si no, nunca va a ganar experiencia. Si ustedes me preguntan cuántos llevo yo toda mi vida, no llevo arriba de 150. Ahora, quiero preguntarles, aquí hay más de 80 urólogos, ahorita aquí en el auditorio. ¿Cuántos hacen más de una al mes? Prostatectomía radical. Más de una al mes. Digo, ahí termina mi comentario. Gracias. ¿Alguna observación? Doctor Luis Carlos Sánchez. Muy buena plática del doctor Santana y el doctor Guillón. Vamos a ver, son expertos actualmente en cirugía de este tipo. Aquí lo importante es saber cuándo se hace y cómo se hace, ¿no? Escoger a los pacientes. Hay instituciones públicas, igual como dijo Roberto, pues que escogen muy bien a sus pacientes. Digo, creo que usted estuvo en uno de hecho, ¿no? Donde no operan más de un paciente tal estadio, que no operan creo que más de 40 pacientes al año. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo es un hospital que está formando recursos oncológicos, a veces con tan poca cirugía de ese tipo? A lo mejor tiene otro tipo de cirugías que no se hacen en otro lado. Esto ha ido aumentando porque primero se están haciendo programas de detección más oportunos. Obviamente las políticas nacionales son enfocadas en la prevención y en estos casos en la salud masculina. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene que tener programas, como ya lo dijo el doctor Ruiz, a nivel inclusive de médicos familiares. Se ha establecido un programa en el cual se debe pedir antígeno a tales edades o con tales antecedentes. Y bueno, pues ahora sí los han estado obligando a que usen el dedito, no nomás para escribir, sino para explorar también. Y estos pacientes podrán llegar en forma más oportuna a que se les haga un diagnóstico oportuno de cáncer que pudiera estar en etapas, vamos a ponerle entre comillas, curativas, sobre todo, porque pues eso es lo que se ofrece con la cirugía radical. Eso por un lado. Por el otro, hay que estratificar a los pacientes, presentar los mejores casos para poderlos llevar a cirugía y ofrecer esto que, entre comillas, se dice que es curar a los pacientes. Obviamente el control oncológico va a ser el que defina muchas cosas por lo menos en 3 a 5 años. Aquí el dilema es, bueno, ¿qué hacemos? Porque esta cirugía, sobre todo la radical de próstata, es el que se ha convertido en un hito, sobre todo para el entrenamiento de los residentes en los hospitales de concentración. El hospital de oncología, el hospital de especialidades, las grandes SUMAES del país, pues es donde más se operan cirugías radicales de próstata. Nosotros operamos el año pasado 110 prostatectomías radicales. Son, si ya no sé, qué gran número, ¿no? Pero si los ven a nivel de otras instituciones, creo que sí las estamos. Sin ser un hospital oncológico con nombramiento oficial, somos un hospital de enseñanza, de concentración, al cual a este hospital de especialidad le derivan 23 hospitales federales de zona y regionales de 3 entidades federativas de la nación, incluida toda el área metropolitana norte. Pues bueno, es un buen lugar para aprender. Se han hecho ya los programas de entrenamiento, sobre todo transquirúrgicos, ¿verdad? Primero el saber anatomía, el saber medicina y después
el entrenamiento transquirúrgico con los médicos de base que tenemos actualmente en el departamento se han estado abocando a esto. Y yo creo que eso es una buena oportunidad para los residentes de que saliendo, si ellos quieren seguir haciéndolo, lo podrán hacer. Y sobre todo un consejo, no se salga de una institución pública, porque es ahí el mejor, vamos a usar un pochito de training que pueden tener para seguir haciendo este tipo de cirugías. Como dijo Roberto, bueno, pues aquí en este hospital, ¿sí? Aquí superan muchas cosas, buenas, malas, excelentes, pero no es un lugar donde se pueda llegar a los números que tiene un establecimiento público de salud. Y el espíritu de las instituciones de salud es formar recursos para la salud, bien entrenados y que resuelvan problemas a la población, y en casos específicos, en este caso con nosotros los urólogos, sobre todo pacientes con cáncer a diferentes niveles del tracto urinario. Yo creo que hacer cirugía robótica, laparoscópica, pues esos son programas que se tienen que implementar bien, enseñar y entrenar a los futuros cirujanos, porque tampoco nos podemos quedar atrás. Desgraciadamente el instituto es la única institución pública en el país, es una vergüenza que no cuenta actualmente con un robot. ¿Cómo es posible que en el ISSSTE, en algunos lugares como el 1 de octubre se va a implementar, en la Secretaría de Marina, que yo creo que no llegan a los números que tenemos nosotros, ya tienen el robot, y en algunas instituciones? Obviamente se basan en programas de costo-beneficio, pero bueno, esos también a veces son muy engañosos, es de acuerdo a la política que quieras implementar. Bueno, eso es lo que yo quería decir, y felicidades a ustedes por su ponencia. Gracias. El doctor Armando Castro Gaitán. Gracias. Felicidades, Félix. La verdad es que, ¿te acuerdas que te dije de la revista esa de mayo del 17 que vienen las habilidades? Es algo muy parecido, pero en cirugía robot. La verdad es que todos los artículos que podemos revisar no muestran superioridad de ninguna técnica. Todo se basa en la experiencia del cirujano. ¿Sí? Y al final la conclusión de casi todo es que si tú eres un paciente, lo que necesitas es encontrar un cirujano con experiencia en la técnica que te ofrece. Esa es la verdad. Ahora, la realidad es que en el mundo, yo no veo por qué en México no vaya a suceder, pero vamos a migrar a la cirugía robótica en el futuro. De tal manera que los que se están formando tienen que aprender, porque eso es el futuro. Si quieren que el Seguro Social tenga robot en el futuro, yo no lo va a tener. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga robot? Pues nuevamente va a migrar todo el mundo hacia el robot. Entonces, queramos o no queramos, creamos o no, lo vamos a tener que hacer, como está sucediendo en nuestro hospital, ¿o no, mano? Es decir, nosotros veníamos teniendo mucha cirugía por prostatectomía abierta, aparece el robot en el mundo y empiezan a declinar el número de cirugías. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes generalmente tienen recursos, buscan la cirugía robótica donde sea, ya sea que agarren un avión y se vayan a Rochester o aquí en México. En el momento que se incorpora el robot, otra vez empiezan a levantar las cirugías, las radicales con robot. Entonces, es una realidad, el mercado también te lo pide, aunque tú, y es mucho mejor poderle decir al paciente, te puedo operar con cirugía abierta o te puedo operar con robot, y puedes dar argumentos a favor o en contra de cada una y al final terminar. Y el paciente muchas veces te va a decir, opéreme como usted quiera. Pero si tú le dices, yo solamente te opero en cirugía abierta, porque no tengo robot o porque no lo sé hacer, lo más probable es que vas a perder al paciente. Entonces, si tú le dices qué sucede, si hay superioridad, diría que no, que es la experiencia. Pero el futuro es el robot y lo podemos ver en cualquier estadística mundial. Si nuestra situación económica no lo permite llevar allá, bueno, pero es cuestión de tiempo. 10 robots no es cualquier cosa, es mucha inversión. Y a pesar del número de casos que tenemos, se están llenando y se están pagando los robots, ¿no? Entonces esto es el futuro. Ahora, en cuanto a la enseñanza, la verdad es que si te vas a libros muy básicos de cirugía robótica, como los de Baticuti, el residente antes de empezar a hacer robot tiene que rotar un año en cirugía abierta, antes de subirse a hacer algún tipo de cirugía robótica. ¿Por qué? Porque la anatomía es fundamental. Si tú conoces la anatomía, vas a poder migrar de un escenario a otro con más facilidad. Yo
no me imagino lo que debe ser para alguien que nunca ha hecho una cirugía radical, empezar con una cirugía robótica, radical, ¿no? Con robot, debe ser una curva terrible, porque primero la anatomía es diferente, la tercera dimensión te modifica mucho tus referencias, y si además estás aprendiendo la anatomía por primera vez, definitivamente la curva debe ser larguísima. Pero cuando ya tienes una base atrás anatómica, sí se facilita mucho, a pesar de que es una cirugía diferente y retadora. Pero yo creo que, por lo menos en mi experiencia, flojera de ese robot, por supuesto que tenía. ¿Para qué? Si ya dominaba la radical abierta, duermes perfectamente el día anterior, te vas a tu casa, comes, feliz de la vida de lo que hiciste. Empezar a hacer cirugía robótica es un reto. Hay que trabajar mucho, hacer ejercicios, no tienes mucha necesidad de hacerlos, pero ya una vez que los haces, les diría que vale la pena y que sí tiene ventajas importantes. Doctor Castro, muchas gracias. Sí, doctor Ureta. Bueno, mira, voy a comentar algo, quizá que también choque, como lo dijo Roberto, con lo que se ha comentado, pero en otro sentido. Mira, soy cirujano, yo hice cirugía abierta, prostatectomía radical abierta, creo que fue de los primeros, en la raza, después lo seguí haciendo, y en la medida que he ido pasando el tiempo, ha sido menos cada vez, no porque no lo hubiera querido seguir haciendo, sino porque he tenido cada vez menos pacientes para hacerla, o menos control de concentración en el hospital donde yo trabajo. Y en parte es a eso a lo que me refiero. Yo creo que esta cirugía debe ser, alguien lo comentó, ciertamente en sitios de concentración, donde haya mayor cantidad, y creo que fue el tenor final, mayor cantidad de pacientes que tengan la problemática del CA prostático diagnosticado idealmente de manera lo más anticipada posible para que esté localizado y que se le pueda llevar a cabo una cirugía de esta naturaleza. En nuestro caso todavía, hablemos de la realidad, es la laparoscopía y cirugía abierta. Cirugía abierta, laparoscopía, si bien es cierto, y doy toda la razón, y los grandes expertos, los iniciadores de la cirugía robótica hablan perfectamente de la compatibilidad de lo que es la cirugía abierta con la cirugía robótica, no de la laparoscópica con la abierta. El que ha hecho cirugía abierta es el que tiene más facilidad para la cirugía robótica. Pero, en fin, estamos en lo que le correspondería a México, la laparoscópica, que va a seguir. ¿Por qué tanto tiempo? Y ahí es donde vengo yo al comentario. Miren, los conocimientos del ser humano en los últimos 3 años han sido superiores a todos los conocimientos adquiridos en el resto de los conocimientos de la humanidad antigua. La operación Hugo, Human Genome Organization, que fue el que descubrió los 3.400 millones de pares de bases púricas y pirímidicas, para festejar el descubrimiento del ADN, que por cierto ya hay un fraude, el doctor Bertis. Doctor James Watson, le digo porque está escrito. 1952. No me alargo más, solamente voy a decir. Ellos se lanzaron, este mismo grupo, el doctor Collins, junto con Craig Venter, que ya les apoyó después, la balandronada, si ustedes quieren, pero terminaron 3 años, casi 3 años antes de descubrir los 3.400 millones de bases públicas y pirímidicas y los 30.000 genes. Estos ensayos, hace 2 años, se lanzaron la balandronada de que para el 2025 van a tener controlados todos los CEAs clínicos. Eso depende de las citocinas también. Entonces, ¿qué tanto vamos a durar haciendo o qué tanto vamos a permanecer haciendo cirugía? Muy poco tiempo, para mi juicio. Podemos decir que es balandronada. Los jueces terminaron de descubrir las bases públicas y pirímidicas 2 años y medio de los 50 que se habían del tiempo que se había programado para la fecha que iban a tener, que era el 2006 y terminaron en 2004. Okay. Muchas gracias. Termino con eso. ¿Qué tanto vamos a tardar en realidad en tener el control de los CEAs de todo tipo, incluyendo obviamente la próstata,
para seguir siendo cirujanos. En la medida que se va pasando el tiempo, la cirugía va a ir decayendo en los diferentes rubros. Lamentablemente, siendo cirujano. Habrá que avanzar. Todavía faltan los lisosomas, las citocinas, los linfocitos. Doctores Fernando León y doctor Félix Santaella. Un último comentario. Sí, doctor. 4 puntos. 1. En el hospital donde estoy están registrados alrededor de 30 urólogos. Y de los 30 urólogos, 5 deben hacer prostatectomía radical. Abierta. Luego, es importante mencionar que los urólogos que tenemos ya muchos años aquí, los urólogos viejos, entre comillas, empezamos con la prostatectomía radical gracias a unos maestros nuestros que nos enseñaron cómo hacerlo y lo perfeccionamos la técnica. La laparoscopía para mí, en este momento, y dado que he podido estar en la transición de las 3 técnicas, la laparoscopía es simplemente un paso entre la abierta y la robótica. La robótica yo sinceramente creo que no es el futuro, es lo actual. El problema es la perversión de que tenemos un solo dueño de los robots que manejan todo y permiten que como la industria farmacéutica y la industria de guerra y la industria biomédica avance al ritmo que ellos quieren. Tenemos unos robots enormes, que la verdad es una porquería hacer el acoplamiento. Los que estamos trabajando ahora lo vemos y vemos también el sufrimiento que tuvieron los que nos antecedieron en México, que duraron 10, 15 años con fraudes donde les vendían brazos que no servían o brazos que no podían colocarse. Entonces, ese avance se va a perder ahora que se van a meter muchísimas gentes, italianos, alemanes, japoneses, chinos, en donde van a ser, ya nosotros hemos visto modelos pequeñitos en donde el acoplamiento se hace en 5 minutos. Entonces la laparoscopía va a quedar en desuso. Es simplemente un paso y la experiencia del cirujano es lo que más va a contar. Obviamente la adecuada selección del paciente es primordial. O sea, si yo meto como muchos gentes que vimos que metían pacientes con 20 o 30 de antígeno, pues por supuesto que no va a tener ningún buen resultado, no va a tener control oncológico, va a estar impotente, etc. Pero si se hacen las cosas como deben ser, o sea, lo del robot es lo actual. Todo se va a operar con robot. Doctor López Caballero, muchas gracias. Damos las gracias al doctor Félix Santaella y al doctor Fernando León por su participación. El caso ganador. Continuando con la orden del día, enumeramos el ganador del caso clínico del día de hoy fue la doctora Miriam Natalie Magos Aquino. Un aplauso para ella, por favor.
Gracias, buenas noches. Que tengan buen provecho. Buenas noches, gracias. ¿Esto es suyo? Vaya,